En plena Edad Media surgieron organizaciones que consiguieron algo que parece, bueno, casi imposible: mezclar dos mundos que son totalmente opuestos, el de la fe y el de la guerra. Hoy nos vamos a adentrar en la historia de una de las más importantes y poderosas de España, la Orden de Calatrava. Y es que aquí está la clave de todo, la paradoja que lo hace tan increíble. Por un lado tienes a un monje, con sus votos, su vida austera, su disciplina, y por otro, a un guerrero de élite, un soldado profesional que lucha a caballo y defiende castillos. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo una misma persona podía ser las dos cosas a la vez? Pues bien, justo en esa contradicción residía todo su poder. Para entender de dónde sale todo esto tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al siglo XII en plena Reconquista. Un problema estratégico, un auténtico quebradero de cabeza, estaba a punto de provocar una de las soluciones más radicales y alucinantes de la historia. Vale, pues todo empieza aquí, año 1147. El rey Alfonso VII conquista Calatrava la Vieja, un punto clave. El problema, que defender aquello era una misión suicida. Era un lugar tan peligroso que, ojo, hasta las órdenes militares más importantes de la época dijeron que ni hablar. El rey estaba ya por tirar la toalla. La cosa pintaba fatal hasta que, de repente, un monje da un paso al frente y suelta una idea de locos. Y esta frase, creedme, lo cambió absolutamente todo. La propuesta de Fray Raimundo de Fitero tuvo que sonar a chiste. ¿Monjes defendiendo una fortaleza? Era impensable. Pero lo más alucinante es que, contra todo pronóstico, empezaron a aparecer voluntarios, hombres dispuestos a coger la espada con una mano y el rosario con la otra. Y así, de esta idea casi descabellada, nacía oficialmente la Orden de Calatrava. Y aquí lo tenemos, el resultado, el Caballero de Calatrava, una figura única. Imaginaos, vivían con la disciplina de un monasterio, pero con el entrenamiento de un soldado de élite, siempre listos para entrar en combate. Su símbolo, esa cruz roja con forma de flor de lis, lo resume a la perfección: la fe y la guerra, unidas en una sola persona. Pero claro, lo que empezó como un parche, una solución desesperada para defender un solo castillo, se les fue de las manos. Y cuando digo de las manos, me refiero a que se convirtió en algo inmenso. Vamos a ver ahora cómo esta pequeña guarnición acabó montando un verdadero imperio. El crecimiento fue brutal. Y ojo, que no hablamos solo de espadas y batallas. La Orden llegó a controlar una cantidad de recursos que es difícil de imaginar. Castillos, ciudades enteras, extensiones de tierra gigantescas, el cobro de rentas. Se convirtieron en un gigante económico, una de las instituciones más ricas y determinantes de toda la península ibérica. Y si hay algo que materializa, que grita poder, es esta construcción. En el siglo XIII la Orden levantó su nueva sede, Calatrava la Nueva, un auténtico monumento a su influencia y a su fuerza militar. Lo más increíble de este lugar, que todavía hoy te deja con la boca abierta, es que era un 3 en 1. Fijaos, era una fortaleza inexpugnable, un convento para su vida monástica y además el centro de mando desde donde dirigían todas sus operaciones militares y políticas. Todo en el mismo sitio. Claro, cuando acumulas tanto poder, es inevitable meterte en líos. Y sus batallas dejaron de limitarse a la reconquista. Su propia influencia los arrastró de cabeza al fango, al peligroso y complejo mundo de la política del reino. De repente, su campo de batalla se hizo mucho más grande. La Orden se metió en luchas de poder entre los propios reyes cristianos, tomó partido en guerras civiles y se movió como pez en el agua en las intrigas de la corte. El maestre de la Orden, su líder, llegó a ser una figura tan poderosa que podía rivalizar con los nobles más importantes e incluso con el propio rey. Casi nada. Pero ya se sabe, tanto poder al final molesta. Tener una especie de estado independiente dentro de tu propio reino no es algo que a los monarcas les haga mucha gracia. El equilibrio político estaba cambiando y la autonomía de la Orden empezó a ser vista como una amenaza directa. Su caída fue, era inevitable. Primero, se acaba la Reconquista, así que su principal razón de ser, la guerra, se esfuma. Segundo, el poder de los reyes se hace cada vez más fuerte y no quieren a nadie que les haga sombra. Y el golpe de gracia, el jaque mate, llegó en el siglo XV, cuando los reyes católicos dijeron hasta aquí hemos llegado y simplemente absorbieron la Orden, integrándola en la corona. Se acabó la independencia. Así que, adiós a los monjes guerreros independientes. Perdieron su poder, sí, pero su huella en la historia es imborrable. La pregunta es, ¿qué nos queda hoy de todo aquello? Pues la verdad es que su legado está por todas partes, solo hay que saber mirar. En esos castillos imponentes que todavía salpican el paisaje, en iglesias, en los nombres de un montón de pueblos y ciudades, son las cicatrices de la historia, testigos mudos de su enorme influencia.
Al final, la Orden de Calatrava fue mucho más que un grupo de soldados religiosos. Fue una institución clave que ayudó a definir la historia de España en la Edad Media. Una fuerza que, con esa mezcla tan peculiar de espada y cruz, llegó a decidir el destino de reinos enteros durante siglos. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Para darle una vuelta, pensemos en ello. ¿Qué le pasa a una organización construida para el conflicto cuando llega la paz? ¿Qué pasa con una orden de guerreros cuando la guerra se acaba? La historia de Calatrava es, en realidad, la mejor respuesta.